En la actualidad, más de 40 países son gobernados por dictadores. Y bien sabemos y conocemos la historia o hemos escuchado sobre alguno de ellos. La mayoría de regímenes dictatoriales se encuentran en antiguas repúblicas soviéticas y países africanos. Ejemplos de dictadores que hasta ponen en alerta a una posible guerra mundial, otros simplemente matan a su pueblo, algunos manipulan a su población y otros reprimen a su pueblo. Pues bien, en este video conocerás algunos países que aún siguen siendo gobernados por dictadores. Comencemos. Gambia. Un país que se independizó del Reino Unido en 1965. Más tarde, fue elegido su primer presidente de nombre Jawara en 1970. Aquel presidente fue reelegido 2 veces, pero más tarde fue derrocado en 1994 por Yahya Jammeh. Este mismo hombre estableció una dictadura en el país, y eliminó la ley que prohibía la existencia de partidos opositores. En el 2008, el dictador de este país anunció que su gobierno legislaría leyes contra los homosexuales, leyes que por cierto, son más estrictas que las del país de Irán. Gambia, se está considerando como uno de los países más homofóbicos por su sociedad opresora, y manipulada por su gobierno dictatorial. La homofobia que hay allí es tan grande, que a finales del 2013, saquearon y expulsaron a más de 1000 homosexuales. Con el pasar del tiempo, un poco más reciente en el 2015, el dictador Yahya Jammeh declaró la República de Gambia como una república islámica. Al dictador, se le acusa de restringir la libertad de prensa en el país. Según la Amnistía Internacional, se informó que han sido liberadas más de 1000 personas tras ser acusadas de brujería, algunas obligadas a beber brebajes alucinógenos y en 2 casos muerte por fallo renal, y mujeres violadas. Aquel que se oponga a su régimen, es encarcelado y además será considerado como criminal. El país de Chad, después de su independencia, en 1965 los levantamientos en contra de las políticas hacia los musulmanes del norte del país, culminaron en una larga guerra civil. Una guerra que al finalizar, a inicios de los 80, los rebeldes tomaron la capital y pusieron fin a los cristianos del sur. Aquel país, pasó por constantes luchas políticas y religiosas hasta 1990. En aquel año, fue derrocado el antiguo mandatario y subió al poder. Su nombre es Deby, quien era un general. Al ocurrir esto, se desestabilizó el país, con cientos de miles de refugiados viviendo en campamentos ubicados en el este del país. En la actualidad, existen varios partidos políticos activos en el país, el poder recae firmemente en las manos del dictador Deby y su partido, cuyo nombre de su partido político es el Movimiento Patriótico de Salvación. El país de Chad, permanece plagado de violencia política y frecuentes intentos de golpe de Estado. Actualmente, Chad es uno de los países más pobres y con mayor índice de corrupción en el mundo, ya que la mayoría de los chadianos viven en la pobreza como agricultores y ganaderos de subsistencia. Mientras que su gobierno, se mantiene adinerado a base de corrupción. Uganda. El país de Uganda, en la actualidad su presidente Museveni, ha ejercido un régimen autoritario en el país. Aquel dictador, estuvo implicado en las rebeliones que derrocaron al anterior mandatario del país. Uganda ha generado controversia y polémica mundial, por promover posiciones homofóbicas que han llegado hasta el punto de caracterizar la homosexualidad como un crimen. Por parte del gobierno, promueven para perseguir y exterminar legalmente a los homosexuales, bisexuales y transexuales de ese país, justificándose en creencias religiosas. Este país, tiene restringida a la libertad de la prensa, el gobierno se encarga de monetizar los medios manipulando la información.
En algunos de los casos, los medios de comunicación promueven posiciones y grupos homofóbicos, para generar más tendencia y expandir según ellos, su credo religioso. Uganda, y como otros más, son países que poseen un estricto régimen, acompañado de una religión que les prohíbe, y les rige. La República de Gabón, es un país africano que actualmente es gobernado por un brutal y corrupto dictador. Su nombre, es Ali Bongo, quien con su familia los Bongo han convertido su país en una edad muy antigua. Y me refiero a la pobreza, y a la poca educación, incluyendo la represión, y la injusticia que hay allí por el hambre en masa, debido a la corrupción. Según la ONG, asegura que la familia de los Bongo han convertido a la nación de Gabón en su propio estado feudal, y han saqueado de manera sistemática sus vastos recursos naturales. Han robado a su país para beneficio propio. Mientras que se informan de las numerosas denuncias sobre asesinatos de niños en el país, y la extracción de sus órganos para el consumo humano como parte de una superstición. Actualmente, la gente de la República de Gabón, sufre hambruna, llegando hasta el extremo de matar para la extracción de órganos y de carne humana, para el consumo. Las mayores matanzas, se dan a niños y a jóvenes. La nación de Gabón, es considerada también como una de las más corruptas por su gobierno dictatorial. Corea del Norte. Según la Amnistía Internacional, debido a las constantes violaciones de derechos humanos a los prisioneros políticos, y a los opositores al régimen de Kim Jong, se estableció el empleo de la tortura, a prisioneros políticos, y opositores a la política del gobierno. Tanto así, que también se emplearon castigos como la aplicación de la pena de muerte, la detención y el encarcelamiento arbitrarios, las condiciones de reclusión inhumanas, y la supresión prácticamente total de las libertades fundamentales, incluidas las de expresión y circulación. Testigos afirman que en Corea del Norte, se establecieron campos de concentración, y campos de prisión con una población estimada de entre 150.000 y 200.000 internos, entre ellos, políticos, militares, familias, y opositores al régimen. Según el Comité de los Estados Unidos para los Derechos Humanos en Corea del Norte, se calcula un 0,8% de la población norcoreana interna, en campos de concentración. También los testimonios afirman sobre la existencia de campos de experimentación humana, y de numerosos casos de tortura, inanición, violaciones, asesinatos, experimentos médicos, trabajo forzado y abortos forzados. A las mujeres que llegan embarazadas a los campos de concentración, se les practica el aborto forzado, en contra de su voluntad. En el año 2014, todo esto se dio a conocer en la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde se redactaban experiencias y avistamientos de estos campos de concentración, y estas crueles torturas perpetradas a los prisioneros, violaciones sexuales, experimentos biológicos, y pruebas de armas con los prisioneros de Masera. Si te gustó el video, no olvides darle pulgar arriba y no olvides suscribirte. Por cierto, habrá una segunda parte de este tema, así que te recomiendo activar las notificaciones. Hasta la próxima amigos, adiós.